lista sobre este autor a nivel mundial. Esta conferencia y estas jornadas servirán para, al mismo tiempo, presentar el número cuarto de Refracción, que es a su vez un homenaje a su figura. Será el 8 de junio a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde de España. Irán recibiendo la oportuna invitación. Y tras el verano, en septiembre, retomaremos las sesiones con Julieta Haida desde México, que nos hablará de la escuela francesa y el análisis del discurso. Y mientras seguimos trabajando para planificar el próximo año, las próximas sesiones, que tan buena acogida están teniendo a ambos lados del Atlántico, porque más allá de las personas que se conecten en un momento dado, esos vídeos luego se cuelgan al canal de la revista y tienen una media de 200 visitas. Y eso es lo más interesante. Pues sin más dilación, presentamos al primer ponente, que es don Francisco García Marcos, nacido en Tarrasa, es catedrático de Lingüística General de la Universidad de Almería, luego de su paso por la UNED, en la sede central de Madrid, la Universidad de Kiel, en Alemania, y la Universidad de Granada. Inicialmente especializado en sociolingüística y lingüística aplicada, ha escrito en estos campos trabajos como Estratificación social del español de la costa de Granada, Sociolingüística, Fundamentos críticos de sociolingüística, La divinidad políglota o, más recientemente, una nueva sociolingüística, La trastienda de la enseñanza de lenguas extranjeras y Cuando comunicar es actuar. También ha incorporado la historia disciplinar a sus preocupaciones, publicando en 2013 Historia social de la lingüística. En la Universidad de Almería ha desempeñado igualmente diversas encomiendas de gestión, entre las que destacan su participación en el Vicerrectorado de Investigación, la dirección del Centro de Lenguas Modernas o del Círculo Andaluz de Lingüística Aplicada. Y aquí quiero hacer un inciso y mostrarles un libro que a mí me ha servido muchísimo, primero como estudiante y después como investigador, que se llama Fundamentos Críticos de Sociolingüística. Me parece una obra maestra y gracias a él pude acercarme luego posteriormente al profesor Francisco García Marcos, a quien le agradezco mucho esta obra y otras que estoy pendiente de leer. Esta obra es totalmente enciclopédica, monumental y está descatalogada, esa es la pena. Espero que Francisco pueda reeditarla en algún momento para gozo de los investigadores. Francisco, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Pedro, por esas palabras. No sé yo si me atreveré a reeditar los fundamentos críticos de sociolingüística, ¿no? Porque habría que actualizarlos. Y bueno, ya son más voluminosos de la cuenta, no me quiero imaginar actualizarlos, lo que supondría, ¿no? Bueno, yo quiero primero manifestar mi gratitud por estar aquí con vosotros. Me siento muy honrado y muy responsabilizado también. Creo que la iniciativa de este seminario que impulsa refracción es excelente y de ello creo que ha dejado constancia más que sobrada pues la participación de las personas que durante las sesiones anteriores han estado aquí. Yo por eso me siento especialmente responsabilizado y quisiera no defraudaros más allá de lo estrictamente necesario, ¿no? Voy a hablar o voy a tratar de hablar sobre Basil Bernstein. Me gustaría compartir, antes lo hemos entrenado, ha salido bien, eso. Me gustaría compartir unas imágenes con vosotros. Bueno, voy a tratar de hablar sobre Basil Bernstein, a quien considero uno de los pilares de la sociolingüística, un autor que fundamenta la sociolingüística europea en su segunda versión a partir de los años 60 y que de ahí traslada su influencia al resto del mundo. Sin embargo, si repasamos las obras que dan una visión general de la sociolingüística, no en todas figura Bernstein, y cuando lo hace, no en todas figura ateniéndose a la estricta realidad de lo que han sido sus planteamientos. Bueno, este no es un hecho fortuito, azaroso,
sino que tiene que ver con el propio contenido de la propuesta de Bernstein, que, si me permiten el juego de palabras, pone delante de nuestros ojos lo que podríamos tildar de una verdad incómoda. Una verdad incómoda, por lo menos para el estrato académicamente hegemónico, porque es una verdad que pone de manifiesto la utilización del lenguaje como filtro social y que en última instancia cuestiona abiertamente el funcionamiento de la sociedad, de la supuesta igualdad de oportunidades, del supuesto progreso social. A ello le tienen que añadir que Bernstein nunca ocultó su filiación marxista, el uso del marxismo como una de sus fuentes de fundamentación teórica, todo lo cual, como les acabo de comentar, supuso que se convirtiera en un autor ostensiblemente incómodo y que esa incomodidad desembocara básicamente en dos cosas. La primera, como decía, que desapareció de los manuales de sociolingüística, de muchos de ellos, o la segunda, que es todavía más sibilina, que se nos presentara un Bernstein convenientemente aderezado, convenientemente deformado, convenientemente manipulado, para que no tuviéramos una recta visión de lo que fue su contribución. Por eso, en mi exposición hoy aquí quisiera tocar esos dos grandes puntos de referencia, ¿no? Por una parte, me gustaría analizar, aunque sea someramente, cuál ha sido la recepción de Bernstein en la sociedad científica, y por otra, me gustaría centrarme en lo que yo entiendo que ha sido el contenido recto de su contribución. Hay básicamente cuatro grandes tópicos en esa recepción a la que me refería. Uno, la consideración de las contribuciones de Bernstein como una hipótesis. Dos, su catalogación como un sociólogo. Tres, su inscripción dentro de los modelos variacionistas como un caso de estratificación intermedia. Y cuatro, la atribución de un proceso de estigmatización del inglés no estándar americano, no estándar negro en Estados Unidos, ¿no? Si quieren, vamos por partes, lógicamente. Miren, cuando Bernstein aparece en los trabajos de sociolingüística, muchas veces o habitualmente se refiere como el autor de la hipótesis del déficit lingüístico. Este es un matiz muy sutil, pero creo que es muy determinante. Verán, Bernstein en efecto presenta una hipótesis en su primer trabajo, que es del año 1958, o sea, 6 años antes del famoso Congreso de la Universidad de UCLA. Y, desde luego, al principio, cuando habla de lenguaje uso y lenguaje público, que luego reconvertirá en códigos restringidos y códigos elaborados, está presentando efectivamente una hipótesis. Solo que durante los años 60, durante los años 70 y a partir de los años 80, esa hipótesis se corrobora empíricamente, además en un número muy significativo y diversificado de contextos. Evidentemente, el más inmediato es en la propia Escuela de Londres, donde él trabaja con los trabajos de Lawton o de Jenny Cook Campers, pero también en España, de manera un poco más intermitente, en Francia, en Italia, por supuesto, en la América hispana, en Hispanoamérica, donde luego va a tener una gran productividad, como veremos más adelante, y está presente con muchas investigaciones en Argentina, en México, en Colombia, en Ecuador.
Y por supuesto, en Alemania, donde a principios de los años 70 se desarrolla un ingente trabajo empírico. O sea, no estamos hablando de teoría, sino de análisis concretos de comunidades enteras en las que se demuestra que existe un déficit lingüístico. Pues, por ejemplo, estoy pensando ahora en Effaman, que lo localiza en 30 variantes lingüísticas. O sea, no estamos hablando de unas cuantas, sino en 30, en un trabajo que realiza en Colonia en el año 1972. Yo todavía me pregunto cómo fue capaz de hacer eso sin, sin ordenadores y todas las cosas que tenemos ahora a nuestra disposición. Luego, hay un corpus empírico que no es en absoluto discutible. Hay datos de muchas comunidades de habla de muchos lugares del mundo. Pero es que el propio Bernstein no terminó ahí, sino que ya a partir de los años 80 él se dedica a trabajar en un modelo pedagógico que pueda tratar de solventar esas dificultades y a continuación en la producción de materiales para tratar de solventar esas dificultades. No es solo Bernstein quien realiza eso, luego hablaremos con más detalle del caso alemán, pero en Alemania hay todo un programa de acción política oficial que asume el propio Parlamento alemán, ¿no? Por lo tanto, es difícil admitir que se trate solo de una hipótesis. Hay efectivamente una hipótesis, pero luego hay un trabajo empírico, luego en función de ese trabajo empírico hay propuestas de intervención, de aplicaciones de la lingüística para resolver el problema detectado. Hombre, yo creo que más que de una hipótesis, de lo que tendríamos que hablar es de un programa de investigación, ¿no? En el sentido que le da Imre Lakatos, un programa de investigación científica que además se cubre, como digo, en el mundo entero. El segundo tópico en relación a Bernstein es aquel que lo sitúa como un sociólogo. Y entonces, a menudo leemos las teorías del sociólogo británico Basil Bernstein. Bueno, hay que decir que estos forman parte de lo que serían las actuaciones de un sistema científico emergente, de un sistema científico de ideas que está en fase emergente y que desarrolla una acción defensiva frente al sistema saliente, pues, todas las críticas del variacionismo a la dialectología, pero que desarrolla también una fase defensiva frente a otros modelos sociolingüísticos que podrían concurrir con el suyo. De manera que Bernstein formaría parte de los agraviados por el variacionismo que trató de eliminar de la sociolingüística todo lo que no fuera el análisis de las lenguas en función de la variación y el cambio lingüístico tal y como lo había concebido Labov. Entonces, en las páginas de esa bibliografía pues son considerados sociolingüística hacia afuera pues todos los autores que han transitado por la sociología del lenguaje, por la etnografía del habla y también eh, por todas las teorías o todos los planteamientos que tienen que ver con Bernstein. Claro, en el caso de Bernstein esto es algo que no se sostiene por pura biografía, ¿no? Bernstein se forma en Londres, es discípulo directo de Firth, con quien realiza su tesis doctoral. Y, en fin, supongo que podemos discutir que Firth haya sido el lingüista más amable de la historia. Parece que no fue así. Pero no estamos aquí juzgando a nadie por sus maneras de relacionarse con los colegas. Firth, indiscutiblemente, es uno de los grandes nombres del estructuralismo y su formulación de polisistema es probablemente una de las pocas formulaciones estructuralistas que han resistido el paso de los tiempos. Por lo tanto, no hay sospecha ninguna en relación a Firth ni en relación a los trabajos que dirigía.
Pero es que además Bernstein es una de las referencias explícitas que adopta Halliday a la hora de elaborar su concepto de potencial de significado, ¿no? Y, en fin, supongo que tampoco habrá mayores dudas acerca de la pertinencia de Halliday como lingüista, ¿no? Y por lo demás, Bernstein entronca con una tradición sociolingüística que se estaba dando en Europa, o que estaba en pleno funcionamiento en Europa ya desde los años 30, ¿no? Tanto en la Academia de Ciencias Sociales de la URSS, con todos los autores que trabajan allí, a pesar de Nicolai Marr, me refiero a los que trabajan en serio, ¿no? Como Snegrev, Meshalinov, Resnikov, el propio Voloshinov, eh, y también a la tradición de estudios entre el lenguaje y la sociedad que se desarrolla durante esa primera mitad del siglo XX en Francia, un poco siguiendo el reflejo de Antoine Meillet, pero conectando con planteamientos marxistas, sobre todo gracias a la contribución de Marcel Cohen, con lo cual no es la propuesta de Bernstein una propuesta ni un marco teórico que esté fuera de una tradición lingüística en primera instancia y sociolingüística en particular en el contexto europeo. El tercer tópico tiene que ver con la identificación de las teorías de Bernstein como un caso de estratificación intermedia, ¿no? Bueno, esta es una propuesta que realiza Humberto López Morales. Hay que decir que hay que agradecerle a López Morales el que intentara rescatar al menos parte de los contenidos de Bernstein. Lo que sucede es que, bueno, por una parte, no, en general, ¿no? En ese capítulo de la obra de López Morales, que por lo demás es antológica, me refiero a su sociolingüística del año 89, pero probablemente ese sea el capítulo más débil porque no terminamos de aclararnos en qué consiste eso de la estratificación intermedia. Si es de una comunidad, si es de un estrato, si se alterna con las estratificaciones más densas y más débiles. Y sobre todo es un intento, como digo, muy loable por tratar de recuperar a Bernstein, pero es un intento que desenfoca lo que es la contribución del propio Bernstein. Bernstein no pretendía analizar la variación lingüística de las sociedades, sino que pretendía examinar la transmisión del lenguaje y su influencia en el desarrollo del aparato escolar. Por lo tanto, si lo reducimos a la estratificación sociolingüística, estamos perdiendo el grueso de lo que es el contenido de su aportación. Y el último tópico que quería comentar es el que tiene que ver con el carácter estigmatizador de la contribución de Bernstein. Bueno, este es un tópico que nace directamente de William Labov con su propia firma, ya saben, el padre del variacionismo norteamericano, y establece una distinción muy curiosa, una identificación muy curiosa, una identificación en función de la cual cuando Bernstein habla de código restringido, está hablando de inglés no estándar negro. Y al mismo tiempo sostiene que eso significa menospreciar el inglés no estándar negro, que tiene una forma de expresividad distinta, que por lo tanto es digno del mismo afecto, del mismo nivel, de la misma consideración que el inglés blanco, anglosajón y protestante. Eh, bueno, nadie lo duda, ¿no? Lo que pasa es que esto lo formula Labov en la década de los 60, es decir, en un tiempo en el que en Estados Unidos, en muchos de sus estados, los negros no podían viajar en el mismo autobús que los blancos,
no podían practicar según qué deportes profesionalmente y no podían acceder y de hecho no accedían a las universidades en condiciones de igualdad. Con lo cual, Francisco, perdona que te sí, interrumpa. Me dime. preguntan qué significa las siglas NNN, Non-Standard English. Sí, sí. Vale, Neuro Non-Standard English. ok, Sí, sí, gracias. sí. Bueno, decía que en ese contexto es un poco extraño, ¿no? Que de repente el inglés negro tenga una consideración equiparable al inglés WASP, ¿no? Al inglés de los blancos. Yo creo que la respuesta más contundente y más definitiva a los planteamientos de Bernstein la dio John Bauth, que tienen ustedes aquí. Es que no termino yo de ver mi propia diapositiva, pero aquí abajo, la tercera foto es la del profesor Bauch, le responde que está completamente equivocado, que el inglés negro sí es un freno para la proyección escolar de un estudiante norteamericano, se lo dice él, que es negro, ¿no? Bueno, esos serían los tópicos entre los que hemos tenido que circular, que espero aclararles por qué yo considero que son una adulteración del contenido de las teorías de Bernstein. Miren, Bernstein parte de admitir la existencia de dos grandes subconjuntos dentro del repertorio verbal de una comunidad, lo que él llama el código restringido y lo que él llama el código elaborado. El código restringido estaría caracterizado lingüísticamente por escasez de vocabulario, escasez de recursos sintácticos, por lenguaje repetido y, en general, por una delicada o por una escasa capacidad de creatividad individual para elaborar mensajes. Mientras que el código elaborado se caracterizaría justo por lo contrario. Es decir, disponemos de recursos, tanto en el vocabulario como en la gramática, y eso nos permite expresar de manera más personalizada nuestra comunicación. Esos códigos no están estratificados como pretendía López Morales. No es que los códigos restringidos pertenezcan a un grupo social y los elaborados a otro, sino que lo que está dividido socialmente es el acceso a los códigos sociales. Mientras que las clases altas, eso que pone ahí CA, es clase alta, dispone de código elaborado y de código restringido. Las clases bajas solo disponen de código restringido. El problema de base se plantea al acceder a la formalidad comunicativa, porque la formalidad comunicativa está regida por el código restringido. Eso quiere decir que los hablantes de clases altas disponen de un repertorio verbal que les permite, enfrentarse a cualquier clase de estilo sociolingüístico con la variedad, con el código adecuado. Mientras que los hablantes de clase baja tan solo pueden emplear el código restringido y, por lo tanto, en situación de formalidad comunicativa, están empleando un código inadecuado. Un código, sobre todo, socialmente no prescrito. No es que exista una inadecuación objetiva. Sí, podríamos tratar de comunicar en código restringido a través de los registros formales como posibilidad teórica. Pero el hecho social, y esto es lo importante, es que cuando se utiliza el código restringido en ese tipo de situación de comunicación, socialmente está sancionado en términos negativos. Por lo tanto, ahí es cuando surge eso que Bernstein llama un déficit lingüístico, que en realidad es un déficit de acceso al repertorio verbal
para responder de manera adecuada al repertorio funcional. Claro, el problema, con detalle que él analiza, se plantea cuando observamos qué sucede en el aparato escolar. Pues sucede que la escuela está instalada en el código elaborado. Si la escuela está instalada en el código elaborado, quiere decir que los estudiantes procedentes de la clase alta pueden desenvolverse sin problemas en el código escolar, mientras que los estudiantes procedentes de la clase baja en la escuela se encuentran en situación de déficit lingüístico. Cuando hablamos que la escuela utiliza el código elaborado, no nos estamos refiriendo única y exclusivamente a lo que sucede en la clase de lengua materna, sino que nos estamos refiriendo a que la herramienta transversal que se emplea para la enseñanza en todas las asignaturas está fuera de la competencia comunicativa de los alumnos de clase baja. Eso, eso ocasiona de inmediato fracaso escolar en los estudiantes de clase baja, mientras que los de clase alta les permite continuar con su trayectoria escolar. Y que ocasione fracaso escolar significa que los estudiantes de clase baja se quedan sin capacidad de promoción social porque el sistema educativo es, en realidad, la única gran vía de promoción social de las personas de esos estratos. Por lo cual, el código elaborado en realidad actúa como un filtro social para evitar la progresión de las clases bajas en las sociedades occidentales. Como les avanzaba, a ver, no, me he pasado. Como les avanzaba, esto en Alemania, sobre todo, creó a principios de los años 70 una enorme actividad. Los sociolingüistas alemanes fueron realmente muy activos y se plasmó en la lucha contra las barreras lingüísticas y en el desarrollo de un plan de actuación aprobado por el Parlamento alemán para tratar de llevar a cabo enseñanza compensatoria que solventase esa situación. Por eso yo les decía al principio que Bernstein ponía encima de la mesa una verdad incómoda, una verdad que cuestiona el sistema escolar, que cuestiona el sistema social, que cuestiona la igualdad de oportunidades. Hay que decir que, bueno, el éxito de la iniciativa alemana ha sido relativo. Se sigue trabajando en ello. Ahí tienen a Oskar Necht, que fue uno de los jóvenes sociolingüistas impulsores de esa gran renovación en Alemania y que hoy en día sigue trabajando en programas de enseñanza compensatoria, lo cual quiere decir que después de todos estos años el problema sigue estando ahí presente. Y de cara al futuro, ¿por qué considero que sigue siendo un autor todavía vigente? Bueno, en primer lugar porque el déficit lingüístico no ha desaparecido, pues como he dicho, atestigua que Next siga trabajando ahí en Alemania en esa dirección. En segundo lugar, porque en la sociedad contemporánea parece que tenemos un incremento de posibilidades de aplicar esta misma división entre códigos restringidos y códigos elaborados a otros grupos sociales. Aquí en Almería, Alberto García hizo una tesis sobre la inmigración, sobre la integración de los escolares inmigrados y
describió la situación en la que se encontraban muchos de esos chicos y muchas de esas chicas en relación a la segunda lengua y a su proyección en el aparato escolar. Pero es que hay más casos, el iletrismo, que es más o menos la traducción que yo hago de iletrisme, ¿no? Que detectaron hace ya unas cuantas décadas en Francia de personas que habían perdido la competencia lectoescritora que habían adquirido en la infancia. Podría andar por ahí, como el caso de la proyección social de los lenguajes especiales. Como les he dicho, en Hispanoamérica, Bernstein sí tuvo una muy buena recepción. Hay ahora mismo en funcionamiento una línea muy activa, muy interesante, que ha conectado los planteamientos de Bernstein con el análisis crítico del discurso de Tom van Dijk, y en concreto con el análisis del discurso pedagógico. Y por lo demás, y con esto me gustaría concluir, espero no haberme cedido mucho, por lo demás, creo que Bernstein nos ha aportado un elemento que yo considero decisivo, ¿no? Y que tiene que ver con la deontología del lingüista y con la deontología de nuestros trabajos, ¿no? A veces parece que lo que hacemos es extraordinariamente aséptico y no. Sobre todo cuando trabajamos en sociolingüística, nuestros trabajos pueden tener repercusiones sobre mucha gente, ¿no? De ahí que Bernstein haya estado también presente en formulaciones como la sociolingüística se dedica al análisis de los derechos lingüísticos, o como en el concepto que también nació en la Universidad de Almería, el concepto de tosfera lingüística de Daniel Fuentes, esa responsabilidad ética de la lingüística y del lingüista, que no deja de ser una manera de proyectar esa sombra saludable y gozosa que nos ha transmitido Bernstein. Y ya digo, espero no haberme cedido demasiado y bueno, pues con eso quiero concluir. Francisco, pues perfecto, on time, perfecto. ¿Sí? Ha sido puntual y enhorabuena por tu charla. ¿Hay alguna palabra? ¿Alguien quiere cosa con Francisco? Yo tenía una pregunta, Francisco, si me permite, Pedro. Claro. Mi pregunta es si hay alguna lectura que se haya hecho de Bernstein en la que se tome en cuenta que, por ejemplo, la diferencia entre código restringido y código elaborado, en ciertas circunstancias parece estar digamos, ponerse en peligro en cierto sentido, porque de hecho las personas que manejan el código elaborado, perdón, en una situación en la que tienen que dirigirse, digamos, a la clase popular, su mensaje va a ser recibido quizás, vamos a decir, de manera connotada negativamente, ¿no es cierto? De la misma manera que los mensajes producidos en el código restringido van a ser recibidos de manera negativa por las personas que manejan el código elaborado. Entonces me preguntaba si ese tipo de consideraciones podían hacer pensar para alguna de las lecturas que han sido hechas de Bernstein, que en realidad lo que hay es una diferencia de códigos que no necesariamente es uno restringido y otro más elaborado, sino que son códigos de clase. Como si cada clase tuviera una lengua finalmente con algunos puntos de contacto. Sí, pero eso es lo que trataba de explicar, ¿no?
No, o sea, no es tan dicotómico. Las clases altas también disponen de código restringido. Con lo cual, las clases altas, te hablo de la formulación de Besting, ¿vale? Sí. Claro, quiero Otra, que se entienda el código restringido. otra cosa es mi punto de vista. No. Entonces, como disponen también de código restringido, las clases altas pueden utilizar el código adecuado para cada situación de comunicación. Claro. Eso es lo que yo me parece que es dudoso, justamente. Bueno, sí. Lo que sucede es que Bernstein escribe antes de que circulara la teoría de la acomodación. De manera que hoy estamos convencidos de que nos adaptamos en parte a nuestro interlocutor o interlocutora y seleccionamos nuestro repertorio verbal en función de ello, ¿no? De todas formas, con independencia de lo que podamos cuestionar de la formulación de Bernstein, por ejemplo, a mí el término código me resulta pues muy desafortunado, ¿no? O sea, no es exactamente un código, sino que es un subconjunto, el repertorio verbal, no sé cómo lo podríamos haber nombrado, pero con independencia de eso, yo sí que creo que el núcleo fundamental de su aportación, que es el que el aparato escolar filtra a través del uso especializado del lenguaje, la proyección de los escolares, ese yo creo que sigue siendo vigente, con independencia de puntualizaciones que le podamos hacer. Ya te digo, en mi caso, a mí me convence poco el término código. Y otra cosa importante es lo que se está haciendo ahora en Hispanoamérica. Y es que, mira, antes decía Pedro que me dedicaba a hacer historia de la lingüística. Bueno, sí, es que soy profesor de lingüística general, la tengo que explicar todos los años, ¿no? Si yo tuviera que juzgar desde un punto de vista del historiador de la lingüística, la contribución de Bernstein, yo creo que ha sido una contribución que ha tenido productividad. Es decir, que ha sido capaz de integrarse, de promover otras cosas en el futuro. Pues hablaba antes de lo que están haciendo en Hispanoamérica con el análisis crítico del discurso, y cómo Bernstein ha entrado ahí. Creo que estaba entre los asistentes el profesor Bañón, que nos podía explicar de eso muchísimo. Ese concepto que propone Daniel sobre tosfera lingüística, que también me parece fundamental, porque a veces parece que los lingüistas somos asépticos, ¿no? Y que las decisiones que tomamos no tienen nada que ver con la realidad, que son puras, etcétera, etcétera. Y bueno, en ese sentido sí que creo que, a pesar de todas sus limitaciones, ha tenido una productividad científica interesante. No sé. Perdón, te pregunta Gabriela por algo parecido, pero yo creo que a lo mejor lo ha respondido. Una pregunta, en materia de escritura académica, con jóvenes en su mayoría de clase alta, que no obstante tienen un déficit como el que entra en la categoría restringida, ¿a qué puede deberse si no hay estratificación? Bueno, eso, eso yo creo, eso yo creo que es la pregunta que nos hacemos todos los docentes, ¿no? ¿Qué sucede con nuestros escolares? Bueno, mira, yo con eso, y en alguna ocasión lo he hablado con Pedro, ¿no? Yo en relación con esas cosas soy un poco escéptico, porque estamos diciendo, y yo he sido el primero, ¿no?, en quejarme de que nuestros estudiantes escriben cada vez peor, etcétera, etcétera.
Bueno, quizá no recordamos cómo escribíamos nosotros cuando teníamos su edad. O en todo caso no tenemos datos empíricos objetivos para, para medir el rendimiento de nuestros estudiantes y confrontarlo con el rendimiento de estudiantes de otras generaciones. Lo digo porque yo acabo de terminar un experimento con mis estudiantes probando metodologías de lingüística aplicada como ejercicio de clase, ¿no? Pues nos hemos dedicado a medir la riqueza léxica que aportaban en sus ejercicios escritos sobre temas neutros, ¿eh? Quiero decir, no eran temas científicos, sino ¿qué opinas del mundo en el que vive? Y pues yo me he encontrado con la sorpresa de que los índices de riqueza léxica son muy altos, o realmente muy altos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo no sé exactamente qué sucede. Creo que estamos asistiendo a un cambio muy sustancial, muy radical de canal de comunicación. Creo que el canal escrito, no solo el escrito tradicional, sino el canal escrito se está modificando de manera sustancialísima y que, bueno, pues todo eso repercute en una destreza distinta de la escritura. Es decir, ahora estamos empleando la escritura para unos fines comunicativos y sociales que hubieran sido impensables hace tan solo 20 o 30 años. Pero es que hoy la escritura pues, también se emplea pues, no sé, a través del WhatsApp para escribir la primera tontería que a alguien se le pasa por la cabeza. Bueno, eso también es escritura y eso también se trasvasa a otros códigos o a otras formas de escritura y quizá lo que no tenemos desarrollado todavía es un repertorio funcional de la escritura. Quiero decir, la escritura la asociábamos a formalidad comunicativa, ¿sí? Pero no a informalidad comunicativa. Ese es un fenómeno nuevo. Y ese fenómeno nos reordena toda nuestra destreza escrita y de momento, pues claro, repercute sobre la inadecuación en el uso de elementos de un registro que aparecen en otro. Y eso en el fondo es bernsteiniano, ¿no? Eso yo creo que a los que somos docentes nos ha pasado 1000 veces cuando nos contestan un examen o nos rellenan un trabajo y nos ponen las abreviaturas que utilizan en el WhatsApp. Y les tenemos que decir, chicos, chicas, esto no es un mensaje de WhatsApp. Cierto. Hay dos palabras pedidas. Os ruego brevedad en las preguntas y en la respuesta porque luego los compañeros están esperando. Julita Haidar, cuando quieras. Sí. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias al profesor. Su exposición, agradezco la exposición que hace, me parece interesante, pero quisiera comentar rápidamente, como pide Pedro, muy rápidamente, unas inquietudes, ¿no? Yo hace 35, 40 años, cuando leía Bernstein, mucho más joven, tenía 30 y pico de años, cuando leía Bernstein, leímos con una posición crítica muy, muy fuerte. Y me acuerdo que una de las mayores críticas era Dittmar. No me acuerdo ahora, usted conocerá el libro de Dittmar, que lo critica en todas sus premisas, ¿no? Entonces, el comentario que hacemos, lo que usted toca ahora, y una pregunta es que la vigencia de Bernstein, primero, la limitación del código amplio y restringido fue muy criticado. Segundo, fue muy criticado el déficit lingüístico, porque es totalmente discriminativo, ¿no? Entonces, lo que existe ahora es que con la apertura de los medios digitales, la pregunta que yo le hago es que la vigencia de Bernstein y su explicación sociolingüística, pienso que pierde mucho espacio. Ese es el comentario. Yo creo que con los medios digitales no tiene sentido ya que la clase baja y pobre
tiene un código restringido y la alta tiene el código, como dice aquí en México, el mero mero. No es un código mero mero la clase alta. Y tiene un problema de la interacción política, pues, de los políticos con todas las clases. Entonces, en fin, ese es el comentario, para ser breve, ¿no? Yo creo que actualmente pierde mucha pertinencia la sociolingüística de Bernstein. Bueno, no sé. Bueno, es una opinión. Hombre, yo creo que la cuestión fundamental está en las consecuencias que anuncia Bernstein, ¿no? Quiero decir, ¿sigue habiendo fracaso escolar? Pues sí. ¿Y el fracaso escolar sigue procediendo de los estratos bajos? Pues también. ¿Sigue siendo el lenguaje una causa determinante de ese fracaso escolar? Pues sí. Y claro que Dietmar, Norbert Dietmar tenía una posición crítica, pero bueno, era un poco una excepción en el conjunto de lo que pasaba en Alemania, ¿no? Porque, ya digo, ni Efferman, ni Neg, ni Amon compartían los planteamientos de Dietmar hasta el punto de que provocaron una auténtica reforma educativa que asumió el gobierno alemán, ¿no? Las nuevas tecnologías, bueno, yo creo que las nuevas tecnologías van a afectar a todo. Y en todo caso, a mí me cuesta creer que el acceso a las nuevas tecnologías no esté tan bien estratificado. Es decir, sí, todos tenemos nuevas tecnologías, pero no todos accedemos a las mismas cosas ni de la misma manera, ¿no? Pero en fin, esa es una cosa que, bueno, que convendría estudiar o que convendría ver más adelante. Ahora mismo es complicado. Y para cerrar, Daniel, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, Bien, Paco, espero que no estés pasando mucho calor con esta levantera que sacude este rincón mediterráneo. Bien, yo creo que además la charla que ha sido muy ilustrativa, lo bueno viene después en el sentido de que hay una lectura más cercana y también crítica respecto a los planteamientos en bruto de Bernstein. Entonces, por ejemplo, yo al hilo de eso iba pensando que de alguna forma también la prosa académica esa que exigimos en los exámenes y en los trabajos de fin de grado, de fin de máster, de fin de no sé qué, pues en cierta forma también son códigos restringidos. Es decir, ha sido genial la caracterización breve y sencilla del código restringido, pues sobre todo se basa en la escasez, un lenguaje repetido, escasa creatividad individual. De hecho, parte de la prosa académica consiste en excluir adjetivos, no, esto es muy fuerte, esto es coloquial, ¿verdad? Y luego has tenido una apreciación muy interesante. Claro que las clases sociales más altas, pues tienen también sus propios códigos restringidos. Yo creo en todo caso que además la cuestión de restringido y de elaborado, pues puede ser muy polémica, pero que en realidad la lectura que se ha hecho y ha sido muy interesante la trazabilidad que ha hecho de la maniobra, y sí, esas maniobras siguen hoy, maniobra por hacer invisible cualquier planteamiento que no, vamos a decir, no se adecuara al numericismo imperante y a que esto es una sociolingüística y lo demás está fuera. Pues precisamente dentro de esa codificación de lo restringido y lo elaborado, pues a veces nos apresuramos a hacer estudios de mortandad léxica, por ejemplo, un sustantivo muy bonito, ¿no? Mortandad, mantenimiento, lealtad, no sé qué, y
ahí hay otro planteamiento que sale desde lo que es la lingüística del sillón. Pues, mortandad depende para quién, pero por ejemplo, automáticamente pensamos que la gente, entre comillas, que es de pueblo, pues que tiene un código restringido, que no se puede adecuar a otras cuestiones. Entonces, yo veo ahí muchos procedimientos de disciplina, de machacar al que no se adecua a una estructura social, pues por ejemplo, urbana, de clase media, pero que realmente, efectivamente, los códigos están en toda persona, no tienen por qué relacionarse necesariamente con las clases. Pero bueno, mi pregunta, intentaré ser breve, es que precisamente al hilo de la iniciativa persistente que hubo en Alemania en relación, a partir de las teorías de Bernstein, pues yo recuerdo perfectamente cómo se produce también otra maniobra de invisibilidad donde, bueno, para quienes no conocen el desarrollo político de España, especialmente de Andalucía, hubo una vez un partido llamado Partido Socialista Andaluz, que además en Cataluña sacó 1 millón de votos. Ya sabemos que Cataluña no es Andalucía, pero allí había gente de Andalucía. Y entonces yo recuerdo con mucho cariño un meeting, estaba yo en el instituto en los años 70 y había unas elecciones, pues allí fuimos todos al meeting y recuerdo que el apellido del político que intervenía, el candidato, era Arreola, ¿no? Y es que hablaba de una forma en que manejaba perfectamente toda esta hipótesis de Bernstein. Es decir, ellos estaban luchando en su programa político, había todo lo que es un despliegue funcional del desarrollo lingüístico, pero ahí está la maniobra de invisibilización. Pues ya sabemos quién, pero no son nombres de los que no me acuerdo, pues desde otras partes, también incluso desde Andalucía se ha ridiculizado eso, digamos, no reduciendo incluso, porque a mí no me consta tampoco mucho, pero vamos a decir reduciendo la perspectiva de este tipo de partidos, como por ejemplo el Partido Socialista de Andalucía, a una reivindicación de una lengua andaluza, de que un partido de fútbol había que radiarlo en andaluz y por tanto había que decir, en vez de golpear a la pelota, le da una patán al balón, unas cosas que se inventara, y a mí me consta que eso no fue así. Y tampoco hay que entender que yo militaba en el Partido Socialista Andaluz, pero que había otro tipo de interés. Y en ese sentido es totalmente interesante ver que eso existió, pero que lamentablemente no ha existido. Entonces, ¿qué planteamiento o qué explicación le das tú al lugar en que la didáctica de la lengua, yo creo que ha ido empeorando, una tecnocracia donde cosas que pueden ser muy sencillas se hacen muy complejas? Muchas gracias, Paco. No, hombre, gracias a ti, Dani, como siempre, ¿no? Ahora, luego al final te comentaré otra cosa por la que te tenemos que dar las gracias. Bueno, la didáctica de la lengua. A ver, la didáctica de la lengua, la enseñanza de la lengua materna, ¿no? Claro, es que a veces la planteamos como si fuera, de nuevo, ¿no? Una cuestión meramente técnica. Pues sí, claro, por supuesto que cada vez disponemos de más herramientas para medir la progresión de la competencia lingüística materna y de la competencia comunicativa materna, ¿no? Claro que disponemos de los índices de madurez sintáctica, riqueza léxica, los índices textuales, etcétera, etcétera. Pero efectivamente hay algo más que eso, porque detrás de las decisiones del modelo de lengua que adoptamos hay pues una lectura política e ideológica de los hechos, es decir, no adoptamos o no se adopta un modelo escolar porque sí o por casualidad o porque sea algo natural, ¿no? Sino que hay una apuesta ideológica,
labor, una tarea ideológica debajo de eso. Y efectivamente había una tarea de borrado, ¿no? de huellas y de alternativas en España, por lo menos durante los últimos años. Bueno, pero es un poco el sistema escolar en el que nos estamos desenvolviendo, y lo que sucede con la lengua materna no es ajeno a lo que está sucediendo con otras materias, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, al principio me causaba mucha risa y ya me está empezando a enfadar, ¿no? Que estén hablando de que el sistema educativo produce hablantes bilingües. No. No, sabemos que nunca en ningún sitio del mundo, mediante instrucción, se han producido hablantes bilingües. A no ser que tengamos un concepto generosísimo de lo que es el bilingüismo, ¿no? El bilingüismo es producto de la inmersión y de otras cosas. Pero en fin, no quiero extenderme más, solo quiero terminar dándole las gracias a Dani porque de nuevo me ha hecho pensar mucho. En su primera intervención, o sea, al principio de su intervención ha dicho algo que creo que en este contexto no debería pasar desapercibido. Claro, Dani nos plantea si un tecnolecto lo podemos considerar un código restringido. Bueno, es una pregunta muy interesante, que tiene además muchísimas repercusiones, porque, claro, hay tecnolectos que funcionan en un determinado ámbito profesional y si es un código restringido no, eso no tiene mucha trascendencia, pero hay otros que sí que repercuten sobre el conjunto de la sociedad. Estoy pensando en el tecnolecto jurídico. Si es un código restringido y los demás no tenemos acceso a ello, pues entonces estamos en lo que Pietro Barcelona decía, ¿no? Que la práctica jurídica se convierte en una práctica antidemocrática. Y esa, por cierto, es una lectura que en su día me recomendó Daniel. Muchísimas gracias, Francisco. De nada, de nada. Damos paso a la siguiente charla. En este caso, presentamos a dos profesores que están trabajando en Francia. La primera es Zoé Camille, que es doctora en Ciencias del Lenguaje por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Su tesis se titula Hacia una descripción semántica de las asambleas ciudadanas políticas, el caso de Marine Areda, del Nouveau Parti Anticapitaliste de Nuit Debout. Se ha desempeñado como docente en la ES, en la Universidad de Nanterre, y enseña actualmente en la Universidad de Toulon, en Francia. Inscribiéndose en el paradigma de la semántica argumentativa, intenta describir las interacciones políticas en su dimensión dinámica y conflictiva. Por su parte, Alfredo Lescano es licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y doctor en Ciencias del Lenguaje por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es profesor asociado en la Universidad de Toulouse e investigador asociado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Durante los últimos años ha desarrollado una ontología en torno al funcionamiento de los espacios colectivos de significación que emergen en las confrontaciones sociales a partir del estudio de conflictos franceses contemporáneos. Terminó recientemente un libro que está aún inédito, aunque no por mucho tiempo, titulado Prolegómenos a una semántica de los conflictos sociales, que por el momento estará en francés. Compañeros, cuando queráis. Listo. Bueno, antes de empezar, muchas gracias, Pedro, y los compañeros de Refracción, por esta invitación, que nos da mucho placer poder participar. Auguramos mucho éxito a estas reuniones. Arrancamos. Gracias, Pedro. Gracias a todos ustedes para estar aquí. No sé si me escucháis bien, si hablo así, ¿está bien? Perfectamente. Vale. Así que voy a empezar. Lo que vamos a presentar aquí es un programa de investigación, en realidad, que no hacemos solo nosotros dos, sino que sigue evolucionando en un grupo que llamamos el colectivo Programa. Y bueno, ¿qué estudiamos en este colectivo?
nos interesamos en situaciones que podríamos llamar políticas. Bueno, la denominación situación política no nos gusta mucho porque presenta muchos problemas, pero la verdad que nos permite delimitar un tipo de objeto que reúne dos tipos de situaciones, una que estudia Alfredo y una que estudio yo, y en el colectivo estudiamos un poco los dos tipos de situaciones. Bueno, ¿cuáles son estos dos tipos de situaciones? El primer tipo es el de los conflictos sociales que tienen una cierta longitud y los conflictos que movilizan grupos antagónicos y que implican relaciones de fuerza entre estos grupos. En este tipo de situaciones vamos a decir que hay, por ejemplo, las luchas en torno al aborto, todas las luchas que tuvieron lugar en el mundo en torno al aborto, las movilizaciones sociales de protesta como el 15M o como Nuit debout, que he estudiado en mi tesis, que se llama en español Noche de Pie, que ha sido comparado al 15M en España. Y tenemos también en este tipo de situación, por ejemplo, la revuelta actual en Chile, o actual o reciente, vamos a decir, que tuvo lugar en Chile. El segundo tipo de situaciones que estudiamos está constituido por asambleas y reuniones internas a una organización política o a un colectivo político, un sindicato, etcétera, etcétera. Este segundo tipo de situación, vamos a decir que vemos que los participantes están globalmente de acuerdo, claro, porque hacen parte de un mismo grupo político, de una misma organización, entonces quieren lograr más o menos lo mismo, pero durante la interacción van a surgir conflictos. Por ejemplo, al momento de tratar el cómo vamos a hacer las cosas o cuándo lo hacemos, cuáles son las estrategias, con quién lo hacemos, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros pensamos que estos dos tipos de situaciones responden a los mismos principios semánticos. Están muy diferentes, son muy diferentes, pero tienen los mismos principios semánticos. Y entonces lo que estudiamos, lo que intentamos estudiar, son estos principios que tienen en común estos tipos de situaciones. Bueno, para empezar, podemos decir que en los dos tipos de situaciones hay algo que está en juego. Es lo que se nota de manera muy intuitiva. Hay algo que los grupos involucrados pueden perder y algo que intentan lograr. Por ejemplo, en los conflictos en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que está esencialmente en juego, aunque haya otras cosas que intentan lograr, lo que está esencialmente en juego es que las personas puedan efectivamente contraer matrimonio. Es decir, que se trata de volver posibles o imposibles ciertas acciones. Es decir, que lo que está en juego son transformaciones sociales. Bueno, junto a muchos otros autores, nosotros consideramos que las situaciones políticas son conflictivas de manera intrínseca. Toda situación política es conflictiva. Podríamos decir, son políticas y entonces conflictivas. Porque cuando algunos intentan volver posibles algunas acciones, otra gente, otros grupos intentan frenar estas mismas posibilidades. Bueno, la centralidad que le damos a la acción la encontramos, por ejemplo, en la lectura que Althusser propone de Marx, en la cual las ideologías no son ideas, sino prácticas sociales efectivas. La otra fuente en la que encontramos esta idea es la concepción de la sociedad de Spinoza. Porque Spinoza piensa que los grupos sociales existen en tanto que capacidad de actuar, en tanto que potencialidades de acción. Entonces, para nosotros, lo que está en juego en una situación política no son las ideas que la gente tiene en la cabeza, conscientemente o inconscientemente,
sino la posibilidad y la imposibilidad que algunos grupos sociales tienen de hacer ciertas cosas. Estas posibilidades evolucionan, son transformadas a medida que el conflicto se desarrolla. Y para nosotros esto es muy importante. Todas las posibilidades evolucionan. La idea central de nuestro acercamiento podríamos formularla así. Toda la actividad que se despliega dentro de una situación política para transformar las acciones disponibles de los distintos grupos sociales está esencialmente regulada por mecanismos que son de naturaleza semántica. Es decir, que todo lo que pasa en una situación pública, manifestaciones, pega de carteles, peticiones, asambleas, entrevistas, etcétera, etcétera, todas estas intervenciones son maneras de intervenir para transformar lo posible, y estas intervenciones trabajan sobre entidades semánticas. Bueno, entidades semánticas. Bueno, hay que ver antes de saber qué es una entidad semántica para nosotros, qué se entiende por semántica. En general, cuando uno habla de semántica, ¿de qué habla? Uno habla de el estudio del significado de las palabras, el estudio del significado de las frases. Nosotros tratamos de darle un alcance más general a esto, ¿eh? A la semántica. Porque lo que aspiramos a estudiar no son ni el significado de las palabras, ni el significado de las frases, sino lo que pasa en una situación política, ¿eh? La dimensión semántica de una situación política. Bueno, para hacer esto, nuestro punto de partida es un tipo de semántica, que es la semántica argumentativa. Sabemos que hay distintos tipos, distintas maneras de hacer semántica. Bueno, uno de ellos es la semántica argumentativa, de la cual aspiramos a extender el alcance. La semántica argumentativa, seguramente todo el mundo no la conoce, es una forma de hacer semántica que se inicia en los trabajos de Anscombe y de Ducrot en los años 70, y de acuerdo a la cual, para decirlo de manera muy sintética, hablar es siempre imponer limitaciones al discurso del otro. Por ejemplo, si estamos frente a una afirmación del tipo los casos de COVID están bajando, esta afirmación está ahí en cierta medida para imponer otros discursos, que podría ser, por ejemplo, ya se puede levantar la cuarentena, que podría ser, y a pesar de que los casos estén bajando, debemos seguir cuidándonos, imponer limitaciones a los discursos posibles. Y esto es todo más o menos lo que podría ser un enunciado para la semántica argumentativa, es decir, imponer ciertas posibilidades discursivas. Bueno, esto tiene muchas consecuencias. Una de estas consecuencias es que aceptar estas tesis de la semántica argumentativa es aceptar al mismo tiempo que es imposible suponer que un discurso, que un enunciado pueda ser objetivo, ¿no? Que un enunciado pueda ser verdadero. De hecho, las categorías de verdadero o de falso para la semántica argumentativa son inaplicables a la semántica, al enunciado, al sentido. ¿No? ¿Por qué? Porque decir que un discurso tiene en su sentido, ¿no? El sentido de un enunciado, ¿qué es? Son las posibilidades discursivas que abre. Bien, que habilita. Decir que un buen enunciado tiene en su sentido posibilidades discursivas, es excluir que un enunciado pueda ser objetivo, porque aceptar la idea de objetividad implica aceptar que uno puede comparar lo que hay en el sentido del enunciado y lo que hay en el mundo. Uno pudiera comparar una posibilidad discursiva a un fragmento del mundo, a un estado de cosas en el mundo. Y esta comparación es imposible. Se trata de dos realidades que son inconmensurables. Bueno, estos elementos son, para decirlo así, los pilares a partir de los cuales construimos nuestra reflexión semántica en nuestro programa de investigación. Pero nos parecen insuficientes. Y esto porque la semántica argumentativa, cuando uno quiere aplicarla al tipo de situaciones que nosotros estudiamos,
presenta problemas. Y en particular voy a mencionar 3 de estos problemas. El primero es que en una situación política hablar no es solo evocar la posibilidad de otros discursos, no es solo producir la posibilidad de ciertas palabras. Decir los casos de COVID están bajando en ciertas circunstancias, más bien que evocar simplemente la posibilidad de otros discursos, es efectuar un cierto tipo de trabajo que está orientado, por ejemplo, al levantamiento efectivo de la cuarentena. Es decir, que al hablar estamos trabajando en la construcción, la definición de lo que es posible hacer, es decir, en la definición de las acciones disponibles, y no solo en la definición de discursos posibles. El segundo problema de la semántica argumentativa al aplicarla a nuestras situaciones es que los mecanismos de imposición de las posibilidades discursivas, de acuerdo a la semántica argumentativa, vienen impuestas por el sistema lingüístico, por la lengua, en el sentido saussuriano del término. Mientras que para nosotros las disponibilidades, los discursos disponibles se definen, se construyen en espacios colectivos que son relativos a grupos sociales. Ese es el segundo problema. El tercer problema es que la semántica argumentativa no toma en consideración algo que es para nosotros fundamental, que evocó un poco Zoé, y es que lo que es posible decir se define gracias a un trabajo que es antagónico, intrínsecamente antagonista. Bueno, estas 3 dimensiones que aparecen como déficit, para usar un término bernsteiniano, en la semántica argumentativa, bueno, nosotros tratamos de construir nuestra mirada semántica, no solamente tratando de resolverlos, no solamente tomando en consideración esas dimensiones, sino que hacemos de estas cuestiones nuestros fundamentos. Entonces, en nuestra opinión, una semántica que se encargue de estudiar la dimensión semántica de las situaciones políticas debe encargarse de estudiar la construcción que es colectiva y que es conflictiva de las posibilidades de acción que están disponibles para grupos sociales determinados, sabiendo que cuando decimos acción, hablamos de acciones que pueden ser discursivas o no discursivas. Bueno, esas posibilidades de acción, que pueden ser discursivas o no discursivas, Zoé y yo las llamamos programas, y las consideramos como unidades semánticas, como entidades semánticas, y que son las unidades que son elementales de los espacios, de espacios colectivos de significación. Así que os voy a hablar un poquito de los programas. ¿Qué es un programa? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Etcétera. Bueno, para nosotros es en la organización semántica de las situaciones políticas que se determinan los tipos de acciones disponibles. Así que llamamos programas las posibilidades de actuar que están abiertas en una situación política. Y como lo acaba de decir Alfredo, un programa es una posibilidad de actuar discursiva o no discursiva. Por ejemplo, en una asamblea del partido francés NPA, el nuevo partido anticapitalista. En una asamblea que tuvo lugar en 2016, se trataba de establecer si el partido se iba a presentar a las elecciones presidenciales. Las elecciones presidenciales vayan a tener lugar en 2017, así que un año después. Bueno, dado que el partido se define como revolucionario y por lo tanto se opone a las instituciones de la democracia representativa actual en Francia, era muy difícil para los militantes de este partido de tomar esta decisión. Bueno, en esta situación, entonces, ciertos miembros del partido instalaron un programa según el cual es necesario presentar un candidato para seguir existiendo en el paisaje político. Lo pongo en la pantalla. Y lo ponemos en la pantalla compartida. A ver, compartimos la pantallita que va a estar acá.
A ver si se ve. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Ok, ¿Quieres poner aquí? vos más grande. Ok. Así que un primer programa que vemos en esta situación política sería, entonces, es necesario presentar un candidato para seguir existiendo en el paisaje político. En la misma situación encontramos otro programa según el cual una manera de seguir existiendo es hacer campaña para que la gente no vote. Y lo ponemos también en la pantalla. Ahí está. Así que vemos que tenemos dos programas en esta asamblea que han sido instalados durante este intercambio. Bueno, a partir de estos dos programas se van a producir muchos discursos opuestos. Encontramos, por ejemplo, los discursos siguientes que ponemos en la pantalla. Primer discurso dice: hay una elección en la cual tienes que ir, si no el partido se muere, es la presidencial. Encontramos otro discurso que dice: podemos perfectamente imaginar una campaña para que la gente no vote. Así que vemos que tenemos diferentes discursos que son opuestos y lo que vemos en esta situación es que al final es el primer programa el que ha definido la línea política seguida por el partido. Es decir, que el programa que dice que hay que presentarse para que el partido siga existiendo, vamos a decir, ganado. ¿Qué es ganar en esta situación? Ha sido mucho más productivo. Y vamos a ver que ha pasado otras cosas también, pero este programa ha puesto en funcionamiento muchísimos discursos y al final el partido político ha decidido presentarse. Es decir, una vez que el programa se ha puesto más fuerte que el otro, el NPA oficialmente tiene como estatuto de hacer parte de esta campaña presidencial. Bueno, entonces este programa no podemos decir solo que ha habilitado discursos, sino que también ha habilitado la posibilidad de acciones no discursivas en que consiste presentarse a las elecciones presidenciales. Es decir, este programa habilitó, por ejemplo, todos los discursos, las entrevistas, los debates en los cuales se ha presentado el candidato. Y también el programa habilitó acciones no discursivas que hacemos en tiempo de elecciones presidenciales, como por ejemplo poner el papelito en la urna, entre otras cosas. Bueno, dicho todo esto, podemos hacer la pregunta siguiente: ¿qué es intervenir en una situación política? Para nosotros, intervenir en una situación política es actuar sobre programas para determinar aquellos a partir de los cuales podrán efectuarse las acciones y para eliminar otros programas. Aquí el segundo programa ha sido eliminado poco a poco. Y por ejemplo, si alguien dijera en esta misma asamblea del NPA, esto es un enunciado totalmente inventado, pero podría existir de verdad. Si alguien dijera algo así: a mí me da mucho miedo que el partido desaparezca si no nos presentamos a las elecciones presidenciales. Bueno, este discurso estaría intentando perenizar el primer programa. Y en cambio, podemos imaginar un discurso que dijera: presentarnos a las elecciones va a costarnos mucho dinero para nada. Esto es un discurso que podría existir también en esta asamblea, porque como el nuevo partido anticapitalista es muy minoritario, tiene muy poco dinero. Entonces la pregunta del dinero existe de verdad. Bueno, este discurso
debilitaría la posibilidad de que el partido actúe a partir de ese mismo programa. Entonces, a partir de todo esto, se puede ver por qué llamamos programas a las entidades. Es para evocar la idea intuitiva a la que uno piensa, por ejemplo, cuando se habla de un programa político. ¿Qué es un programa político? Vamos a decir que es una suerte de virtualidad cuya existencia está orientada a ser realizada en acciones concretas, aunque claro, pueda encontrar obstáculos que no hagan posible su realización. Muy bien. Saco los ejemplitos que por ahora no nos hacen falta. Bueno, cuando uno observa la evolución de un conflicto social o de una asamblea, en el caso de las situaciones que estudia Zoé, uno puede constatar que los programas pueden ser más o menos productivos en una fase determinada de la situación. Si puedo tomar un conflicto en el cual yo he trabajado, que surge en torno a la construcción de un mega aeropuerto en una zona agrícola en el oeste francés, que se llama Notre-Dame-des-Landes. Bueno, en este conflicto, un programa según el cual el nuevo aeropuerto que iba a construirse permitiría crear muchos empleos. Estaba ese programa que era permanentemente puesto en producción. El nuevo aeropuerto va a permitir crear mucho trabajo. Bueno, por otro lado, el programa según el cual el nuevo aeropuerto va a producir una caída del número de empleos, una caída del número de empleos existente, dado que aplicaría estrategias de disminución de costos, es un programa que aparece por un lado muy tardíamente y que por el otro lado nunca alcanza a superar una productividad muy pequeña, mínima. Es decir que son muy pocos los discursos que lo ponen en producción. Bueno, frente a esto uno podría pensar que lo esencial, lo más importante para aquellos que se encuentran involucrados en una situación política, ¿qué es? Es lograr que ciertos programas, los que defienden, se vuelvan discursivamente productivos. Lo que nosotros observamos es otra cosa, es que en realidad lo que está en juego en una situación no es que los programas que uno defiende produzcan más discursos que los de su adversario, sino que la puesta en producción de un programa se vuelva obvia, poco polémica. Bueno, esto Zoé lo trata tratando de caracterizar lo que ella llama el grado de estabilización de los programas. Sí, porque Alfredo acaba de decir que si uno observa una fase determinada de la evolución de una situación política, se puede ver que los programas son más o menos productivos. Pero podemos ver otra cosa. Podemos ver que ciertos programas son más polémicos que otros. Por ejemplo, al inicio de la asamblea del nuevo partido anticapitalista, de la cual ya hablamos, el programa según el cual el partido debe presentarse a las elecciones presidenciales tiene un alto grado de polemicidad. ¿Por qué vemos que tiene un alto grado de polemicidad? Porque produce muchos discursos opuestos, recibe muchos discursos opuestos. Y al final de la asamblea, de esta misma asamblea, podemos ver que este programa es menos polémico, dado que ya ningún discurso lo ataca. Decimos en este caso que el grado de estabilidad ha aumentado. Y podemos decir que los discursos actúan de manera contradictoria sobre los programas para disminuir la polemicidad de algunos de ellos y para aumentar la polemicidad de otros. Bueno, vemos que hay que distinguir entonces dos cosas, que serían entonces los dos principios reguladores de una organización semántica de un conflicto. Tenemos que distinguir entonces los programas que son más productivos de aquellos programas que han logrado un alto nivel de estabilización. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a distinguir esto? Porque un programa puede ser productivo pero inestable. Y también puede ser poco productivo aunque sea estable.
Me explico. El primer caso es el del programa de participación a las elecciones, que es muy productivo y muy polémico. Es decir, es muy inestable al principio de la asamblea del NPA porque recibe muchos discursos opuestos. Pero un ejemplo que me parece muy interesante es el segundo caso, el caso de los programas estables y pocos productivos. Esto lo he encontrado en una asamblea del pueblo de Marinaleda, en Andalucía. En este pueblo, la mayoría de la gente son campesinos jornaleros. Entonces, se organizaron políticamente en un sindicato que les permite ser independientes frente a los partidos políticos, y con el cual, con este sindicato, dirigen el ayuntamiento desde el año 79. Bueno, entonces, lo de organizarse políticamente sin partido político es muy estable, vamos a decir. Es muy obvio para todo el mundo. Pero en una de las asambleas de 2015, en este pueblo, se puede identificar un programa según el cual el sindicato de los jornaleros del pueblo no debe asociarse a ningún partido político. Este programa, porque era obvio, no se pone habitualmente en discurso. Es decir, que en las otras asambleas nunca se escucha discursos que ponen en producción este programa. Claro, porque cuando algo es obvio, ni hace falta decirlo. Y sin embargo, este programa se vuelve de repente muy visible cuando en 2015, durante esta asamblea, la lista electoral que representa a los jornaleros de Marinaleda se presentó en coalición con el partido Izquierda Unida. En este contexto, entonces, hubo muchos enunciados que criticaban esta coalición. Entonces, ¿qué permite ver esto? Que este programa, que estaba previamente funcionando de manera no polémica, se veía porque permitía decir muchas cosas, pero no se veía directamente. Entonces, ningún discurso lo ponía en producción directamente. Pero desde el momento cuando su estabilización ha sido puesta en peligro, se pone otra vez productivo. Ok, bueno, nos quedan unos minutitos, supongo, todavía. Estamos terminando. Bueno, yo quisiera insistir en esto que dice Zoé sobre la estabilización y la desestabilización, porque nos parece que en realidad los conflictos sociales y las asambleas y las reuniones políticas son siempre luchas por estabilizar ciertos programas y desestabilizar otros. Ahora bien, yo voy a hablar en lo que me concierne a los conflictos que yo estudio, en los que sabemos que la lucha es asimétrica. Esta problemática de la asimetría de la lucha se articula a la problemática clásica de la hegemonía de Gramsci, de lo evidente, lo que es lo evidente para Althusser y por lo tanto para Piaget también. Bueno, se trata para nosotros de darle una formulación semántica a este problema y evitando el recurso a las explicaciones psicoanalíticas que le dan Althusser y Piaget. Eso por un lado. Y por el otro, intentamos estudiar las variaciones a pequeña y mediana escala, digamos, del grado de evidencia de los programas, o del grado de polemicidad también, como decía Zoé, suponiendo, como lo dijimos, que todo discurso interviene en la situación política para trabajar directa o indirectamente en la estabilización de ciertos programas y en la desestabilización de otros. Y que estas intervenciones se efectúan en condiciones efectivamente de desigualdad. Pero ¿en qué consiste esta desigualdad? Bueno, yo pienso que consiste en el hecho de que el esfuerzo que debe ser desplegado para desestabilizar un programa que tiene un alto nivel de estabilización, por ejemplo, un programa que es promovido por los medios masivos de comunicación. Bueno, ese programa va a ser el esfuerzo necesario para desestabilizar ese programa va a ser mucho más alto
que lo que exige la desestabilización de un programa que es solo promovido por un grupúsculo de militantes con escasa visibilidad pública, con poca legitimidad política. Bueno, cuando en un conflicto social alguien utiliza el potencial de un programa que está altamente estabilizado, no necesita defenderlo prácticamente frente a los ataques. ¿Por qué? Porque los ataques van a tener el grado más bajo de existencia posible. Los ataques a un programa que es altamente estabilizado tienen el grado más bajo de existencia posible, son casi inaudibles esos ataques. Lo podemos decir a la manera de Rancière, que dice, bueno, son puro ruido inarticulado. Bueno, en mi opinión, el modelo de la idea de este esfuerzo que es necesario para desestabilizar una acción disponible, el modelo, digamos, el que lo hace más claro es el de las acciones que están disponibles o no por ley. Que hay una ley que dice esta acción se puede hacer o no se puede hacer. Bueno, cuando un grupo social se propone desestabilizar esta posibilidad, se enfrenta a la necesidad de desplegar un esfuerzo completamente desmesurado. Bueno, acá se puede evocar el caso de las luchas por la legalización del aborto, por ejemplo, las diferentes luchas que hubo y que hay en distintos países. Bueno, el esfuerzo para lograrlo, cuando se ha logrado, ha sido increíblemente arduo, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que pasa a todo grupo social que se opone a una evidencia, se enfrenta a una especie de muro. Bueno, para concluir, digamos que todo nos parece indicar que cuanto más estable se vuelve un programa, más esfuerzo hay que desplegar para desestabilizarlo. Y esto nos parece que está relacionado con, digamos, la orientación intrínseca de los programas. Si uno recuerda que un programa es una potencialidad de acción, bueno, uno tiene que suponer que está orientado intrínsecamente a realizarse. Bueno, esta idea no la hemos inventado nosotros tampoco, digamos, esto lo tomamos directamente de Spinoza, que en nuestra opinión provee la teoría más sólida con respecto a lo que son las potencialidades de actuar, ¿no es cierto? Y, para decirlo claramente, está en la base de nuestra propuesta. Y de esta manera esto nos permite pensar a digamos, la existencia semántica de los grupos sociales como posibilidades de acción discursivas y no discursivas que existen en la forma de programas, en nuestra opinión, y que están permanentemente afectadas positivamente o negativamente por la potencia de actuar de otros grupos sociales, ¿no? Bueno, en esto les damos una especie de panorama general de los temas que nos ocupan y que nos interesan. Discúlpenos la densidad de la exposición. Tenemos muchas cuestiones que están abiertas y problemas que seguimos tratando. Les puedo mencionar 2 o 3 como para abrir un poco la discusión si les interesa. Por ejemplo, la relación entre los discursos, las acciones no discursivas y estas entidades semánticas, a pesar de lo que dijimos, que puede hacer pensar que es una relación transparente, bueno, nosotros pensamos que es una relación opaca, es decir, que no hay ningún tipo de transparencia entre ellas. Hay problemas relativos a la autonomía de la dimensión semántica relativa a las situaciones, que están relacionadas entre ellas y que están relacionadas con el espacio sociopolítico general. Bueno, hay muchas cuestiones que están abiertas y que están en chantier, ¿cómo se dice? En obra. En las que estamos trabajando activamente nosotros y los otros miembros del equipo. Así que bueno, gracias por la atención. Muchísimas gracias, Alfredo y Zoe. Pues es interesantísimo. Yo creo que aquí en España está muy poco trabajado lo que estáis haciendo. Y a mí me gustaría hacer una pregunta con respecto a lo que decías, ¿no? A ver cómo es posible equiparar el concepto de análisis del discurso y la semántica argumentativa que estáis trabajando, porque a mí muchos de los conceptos que estáis nombrando me suenan ya efectivamente, de la teoría del análisis del discurso, a ver qué equivalencia o
divergencias podéis establecer, sobre todo en un ejemplo concreto. Según la CLAU, o la CLO, como decía en Argentina, el discurso genera un sentido y la política sería la lucha por el sentido. En este caso, las luchas políticas por el aborto, que aquí en España, por supuesto, también es un tema muy complejo, como en cualquier sitio, pero en un país de tradición católica y ultracatólica como es España, el tema del aborto es siempre muy polémico y no es fácil hablar de él. Por tanto, en el caso concreto del aborto, hay dos grupos claramente enfrentados, dos grupos sociales, y hay un conflicto brutal. Por un lado, feministas, y bueno, y no hace falta ser feminista para defender eso, en el sentido de que el aborto es un derecho de la mujer, pero hay grupos totalmente enfrentados que estigmatizan eso y dicen que el aborto es un crimen. Pasa en España, pasa en Argentina y pasará en Francia, ¿no? Entonces, digamos, cada grupo emite una serie de discursos para hacer hegemónico su sentido. Entonces, me gustaría saber cómo se puede aplicar eso a la teoría que estáis trabajando, porque yo veo equivalencias. Y otra cosita, por un problema de concepto, Deodat, que como sabéis es un autor francés, decía que discurso es todo aquello que existe en una superficie de inscripción. Es decir, lo discurso es tanto lo verbal como no verbal. Por lo que veo, vosotros seguís otra corriente en la que distingue el discurso verbal del discurso no verbal, que no sería discurso, ¿no? De hecho, Michel Foucault hablaba de prácticas discursivas y prácticas no discursivas, pero Foucault no habla, no desarrolla el concepto de práctica no discursiva, prácticamente no lo desarrolla. Sin embargo, cuando tú vas al Museo del Prado y ves el cuadro de las Meninas, fuera de ese cuadro hay un recuadrito pequeño que dice las Meninas, Velázquez, discurso de época. Es decir, ese cuadro no es un discurso verbal, pero genera un discurso del barroco, de esa ideología, de esa época, de lo que supone la vanguardia en ese sentido, del autor en esa época adelantado a su tiempo. Bueno, pues si podría aclarar esto, gracias. Bien, ok, bueno, muy interesante porque habría muchas discusiones. Bueno, hay muchas preguntas, obviamente, en tu pregunta. Y la primera parte que tiene que ver con el análisis del discurso y con la CLO, me parece que hay que disociarla, en mi opinión. Por una parte, el análisis del discurso y por otro lado, la CLO, que me parece que son cosas distintas. El análisis del discurso, digamos, a la francesa, como se llama, ¿no es cierto?, con Megnaud, lo que hace ahora, no sé, Crick-Planck, Marianne Pavot, la gente que está actualmente trabajando en análisis del discurso, entre comillas, a la francesa. La diferencia fundamental que me parece a mí que tiene nuestra propuesta con respecto a la de ellos, es que el análisis del discurso se concentra en estudiar estrategias discursivas, la manera en que se utiliza el discurso para construir, por ejemplo, la imagen de un colectivo. Se estudia también, por ejemplo, colocaciones, es decir, de qué manera las palabras se ponen juntas, para decirlo de manera muy simple, para crear una nueva realidad discursiva. ¿No es cierto? Que es la noción de fórmula de Crick-Planck, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es correr el cursor del interés a las configuraciones semánticas. Es decir, que tratamos de estudiar una realidad que es abstracta, ¿no? Que se manifiesta evidentemente en los discursos, y de hecho nuestro objeto de observación fundamental es el discurso, pero es como si lo tomáramos como una fuente de observación indirecta de algo que nos interesa, que está más allá del discurso, que son los espacios semánticos, que nosotros llamamos los espacios semánticos relativos a las situaciones. Entonces, tratamos de acceder a los programas, las relaciones entre programas, las tensiones entre programas, que son realidades abstractas. No sé si querés agregar algo con respecto al análisis del discurso. No, no sé, diría más que con lo que podríamos decir con la CLO. La CLO, que Muy específicamente,
creo que decir que es una lucha para el sentido, como has hablado del aborto, que puede ser un crimen o un derecho según el grupo que lo trata, etc. Creo que lo que decimos de los programas y de la lucha, bueno, podemos hablar de lucha en realidad. Nosotros no podríamos decir esta palabra también, que sería una lucha. Decir que es una lucha para la estabilización de programas, creo que sería una manera de explicar lo que pasa más profundamente que lo que dice Laclau para la lucha del sentido. Es decir, es una manera de explicar lo que ellos dejan así un poco abierto, como no, creo que no, digo ellos porque digo Laclau y Mouffe, diría que ellos no explican exactamente cuáles son los mecanismos de esta lucha, cómo funciona exactamente esta lucha. Y creo que entonces, intentando explicar cómo funciona esta lucha, terminamos por decir que no es una lucha para el sentido, sino una lucha al final para la práctica que se puede hacer. Creo que empezamos por decir, vamos a explicar cómo se hace exactamente, y hemos acabado por pensar el tema, el reto de esta lucha no es el sentido, sino lo que se puede hacer. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Zoe. Yo agregaría algo más. Me parece que definir a los conflictos sociales en particular, como luchas por el sentido, me parece falsearlos a los conflictos, porque me parece que sí, bueno, es un poco, lo estoy repitiendo un poco que dice Zoe, me parece que sí, las luchas políticas pasan por la construcción de sentido, pero no se terminan ahí. Se trata de volver posible de manera efectiva, por ejemplo, la legalización del aborto, ¿no es cierto? Y nos parece necesario, fundamental, poder relacionar el sentido con esa posibilidad efectiva. Y para nosotros, una semántica que no se ocupa de establecer esa relación, nos parece que es una semántica que da una imagen falsa, una semántica que se ocupa de las situaciones políticas, ¿no es cierto? Daría una imagen falsa del rol de la semántica, justamente, del rol del sentido, en las situaciones políticas. Eso es una de las cuestiones relativas a Laclau. Tiene otras cuestiones problemáticas para mí Laclau. Tiene mucho interés el trabajo de Laclau, por un lado, de hecho nos ha permitido pensar muchas cosas, Laclau y Mouffe, ¿no? Y por el otro lado tiene limitaciones, en particular limitaciones políticas que a mí me parecen inaceptables, y que tienen que ver justamente con la desconexión completa de, digamos, por un lado, con la manera que tienen de englobar lo discursivo y no discursivo, que para decirlo de manera, lo voy a decir de manera abrupta, me parece que es una especie de sopa entre lo discursivo y no discursivo, en lo que todo termina confundido. A nosotros nos parece que lo no discursivo tiene un rol importantísimo y que lo discursivo tiene otro rol importantísimo, pero que son diferentes, que tienen distintas maneras de existir y de relacionarse con las entidades semánticas. Y bueno, esas cosas. Bueno, hay muchas cuestiones para hablar sobre Laclau y Mouffe. Y con respecto al aborto que decías, esta lucha entre el aborto como crimen o como derecho de la mujer, bueno, yo creo que concebidos como un problema de hegemonía, ¿no? Creo que la cuestión de la estabilización, de la desestabilización que Zoe define en su tesis, pasa por ahí, digamos, trate de ofrecer justamente una respuesta a tu pregunta, que tiene que ver con la estabilización, digamos, el hecho de volver un programa más estable que otro, ¿no? Están estos dos programas que están en tensión, es decir, que son refractarios el uno al otro, están relacionadas a la idea de estabilización y desestabilización,
y también con una cuestión que yo desarrollo en mi libro, que es la idea de que hay ciertos programas que forman parte de la definición de las prácticas que definen a los grupos sociales que están que coexisten en una coyuntura, ¿no es cierto? Y bueno, están estas dos, se trata siempre en los conflictos de este tipo de estabilizar o desestabilizar programas que existen, tanto que prácticas buscadas, amenazadas, existentes o todavía inexistentes, pero que se busca, por ejemplo, legalizar, y que definen lo que es un grupo social, ¿no es cierto? En este caso, el de ciertas mujeres, ¿no es cierto? Porque están ciertas mujeres que quieren que el aborto no sea legalizado, por ejemplo. Así que sí. Parece que sí. Así que sí. Pues seguiremos hablando sobre el asunto porque es muy interesante y hay más palabras pedidas. Por ejemplo, Sebastián Sayago desde Argentina. Adelante, Sebastián. Bueno, primero un gusto saludarlos, realmente muy interesante la propuesta, nos lleva a todos a pensar muchísimo. Y el desafío además que han asumido de explicar de esta manera lo político es además original. Me preguntaba por la relación entre lo discursivo, lo semántico, tal como ustedes lo plantean, y lo psicosocial. Pensaba en la tendencia a la estabilización del programa. Quería preguntar si ustedes han previsto la posibilidad de explicar eso a partir de la organización del grupo, digamos. Hay un programa que puede ser establecido por el grupo, seguramente debe haber liderazgos que están comprometidos con ese programa, con mantener esas matrices discursivas, esas prácticas, un orden de autoridad, de legitimidad, y eso quizás también conspire contra la posibilidad del cambio del programa, porque hay una autoridad del grupo que también se estaría erosionando, ¿no? Disculpen, mi conexión es inestable, yo estoy acá en la Patagonia, Argentina, en la periferia de la periferia, así que todo el tiempo me avisa el ordenador que la conexión es inestable. Y después lo otro, sé que ustedes lo manejan muy bien, quería preguntarle por el concepto de interdiscurso de Piaget. Alfredo habló también de las relaciones hegemónicas, si también la estabilización de los programas, la suerte que tienen, se deciden en parte por esa posición en esta lucha de poder, digamos, por una cuestión, uno podría decirlo en términos más, yo qué sé, laxos, una cuestión de marketing, ¿no? Si otro grupo propone tal cosa, nosotros nos podemos reposicionar si hacemos un cambio para hacerlo más atractivo, ganar más adhesión o algo por el estilo, ¿no? Bueno, eso, nada más. Gracias. No es el caso de TEA. No, de TEA. Ah, de TEA. Ok. Bueno, Sebastián, muchas gracias por tu pregunta. O sea que creo que nos conocimos en Buenos Aires hace muchísimos años, pero bueno. Sí, cursamos 2 seminarios de posgrado, con Ducrot y con Plantin. Claro, tal cual. Bueno. Hace mucho tiempo. Éramos jóvenes en ese tiempo. Sí, teníamos unos cuantos años menos. Así que un gusto. Bueno, si puedo empezar con lo de psicosocial, porque yo me interesé un poco a la cuestión me interesé en la psicología social. Digamos que yo arranqué estudiando la relación entre, digamos, la semántica y lo que pasa en la sociedad. Arranqué discutiendo con la psicología social, justamente. Y una de los problemas que yo quise resolver era de en qué manera se podía decir que la idea de representación social de la psicología social era relacionable a la semántica, en particular a la semántica argumentativa. Bueno, me pareció que había bastantes problemas. Hice un juicio un poco sumario de todo eso, pero me pareció que había bastantes problemas porque me parecía que la psicología social adoptaba una visión de lo que era una representación que era contraria a esta idea según la cual no hay objetividad, a pesar de ella misma, justamente, ¿no?
Pero esto no tiene que ver con tu pregunta sobre el liderazgo y etcétera. La verdad que no tengo ni idea cómo funciona eso. Lo que sí me parece es que está relacionado con una dimensión de la idea de potencialidades de actuar de Spinoza, y que tiene que ver con el hecho de que los distintos grupos y actores sociales tienen una potencia de actuar que es diferente y que muchas veces pasa por la captura de la potencia de actuar del otro, ¿no? En el sentido que uno puede decir que si un sindicato, ¿no es cierto?, que habla en nombre de tal grupo profesional, ¿no es cierto?, va a capturar la potencia de actuar de ese grupo social para hablar en su nombre, ¿no? Y para poder obtener, no es algo negativo necesariamente, ¿no? Porque gracias al hecho de que yo, el sindicato del que habla Zoe, por ejemplo, el sindicato de los jornaleros, ¿no es cierto?, de Marinaleda, en tanto que tal, captura la potencia de actuar del conjunto de los jornaleros, ¿no? Y eso es lo que le da una fuerza y una legitimidad. Bueno, este mecanismo por ahí está funcionando de manera más micro para explicar quizás lo que pasa con el liderazgo. Y eso que se llama en general legitimidad, quizás sea disponer de una alta potencia de acción y que viene de estos mecanismos de captura de potencia actual. No sé si querés para qué otras cosas, porque... Sí, solo una cosa que quería decir es que has hablado, creo, de la cuestión del cambio de programa. Es decir, si cuando a un momento, bueno, ¿cómo puede pasar esta cosa? He tenido un caso muy interesante en todas las asambleas que he estudiado. Es el caso de un programa que sería muy estable para el grupo estudiado, vamos a decir, y que cuando la gente está denunciando que este programa, aunque sea muy estable, no se cumple. Es decir, que veo siempre un momento cuando la gente está diciendo, cuidado que tenemos un programa que cumplir y lo que estamos cumpliendo está contradictorio con el programa que reivindicamos públicamente. Esto, es decir, es una pregunta que no está resuelta todavía, pero creo que hay mecanismos así de trabajo sobre un programa estable y ver cómo los discursos están denunciando, es decir, acusando al grupo de cambiar el programa. Es decir, oficialmente conservar el programa, conservar los discursos, que los discursos ponen el programa en producción de verdad, pero que la práctica no discursiva no sigue y que está entonces contradictoria. Y creo que este mecanismo de acusación es para decir, cuidado que estamos poco a poco, sin darnos cuenta, cambiando de programa. Bueno, esto he intentado describir este mecanismo y todavía no estoy satisfecha, pero está en trabajo. Y creo que esto es muy visible en cada asamblea que se puede ver, que sea en Andalucía, que sea en el Partido Anticapitalista, etcétera, etcétera. Bien, como llevamos 2 horas, hay solo una preguntita corta de Daniel Fuentes, te la hago yo, y si te parece cerramos y ya luego, como tenemos vuestro contacto, si algún compañero quiere seguir el debate por otra vía, lo hacemos. Me pregunta Daniel Fuentes, Zoe, si has publicado el trabajo de las asambleas en Marinaleda. Es tu tesis, ¿no? Sí, es mi tesis que estoy trabajando ahora para publicarla. Ah, vale. Y está en línea, claro, puedo mandar... ¿Me mandas a mi correo la tesis en PDF y se la reenvío a Daniel, por ejemplo? Sí, exactamente, lo puedo hacer y además por ahora está entonces en francés, pero estamos publicando un libro con el colectivo y bueno. en este libro lo voy a escribir en español, así que más... Bueno,
te mandamos en francés y luego cuando la tengas en español también nos mandas el enlace. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias a todos, no hay tiempo para más. Y un fuerte abrazo y si seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias a todos, Gracias. súper interesantes. Las preguntas nos han hecho pensar mucho. De acuerdo, un fuerte abrazo. Hasta Abrazo luego. grande, Pedro. Abrazo a todos. Hasta luego.